Bienvenidos a su programa Dios y tus finanzas, la dirección de Dios para gastar, dar, ahorrar, invertir y salir de las deudas del Ministerio Financiero Compass Católico. Estamos de nuevo aquí muy contentos de poder compartir con ustedes esas gotitas de sabiduría que nos da la palabra de Dios en el área de la finanza. Y en este programa contamos con la presencia de nuestro querido Nelber, la juventud. Vean. Gracias. Vean, pelo negro y pelo blanco. O sea, no, la juventud. Ay, no, pero déjalo era por un lado, porque está representando a la juventud, ¿no es cierto? Bienvenido, Nelber. Gracias Eva, por estar con nosotros. De verdad que en este mes, fíjate que el mes pasado estuvimos hablando de las 5 Cs, que son para poder crear un presupuesto, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar, este mes vamos a hablar de uno de las categorías importantes del presupuesto, que es el ahorro. Esa palabra que como que se nos ha olvidado, se nos ha salido del vocabulario. Sí. Fíjense que en el año que yo nací, no le puedo decir el año para que no sepan la hora, pero hace ya un cierto tiempo el porcentaje de ahorro era muchísimo más y no había toda la tecnología, todos los medios de inversión ni nada de eso, pero la gente tenía por cultura ahorrar. Yo me acuerdo que mi madre siempre nos decía: si usted gana $1, gaste 90 centavos, ¿verdad? Entonces, ¿qué era eso? Un sistema de ahorro. Por supuesto. Yo voy a poner 10 centavos en una jarrita del peso que gané, ¿verdad? Y voy a manejarme con el otro 90 centavos. Sí. Así es que esos son principios básicos que se nos han olvidado. Entonces vamos a empezar a hablar de eso, pero quiero aprovechar este momento, Nelber, para que hablemos de cómo ahorrar en tiempos de crisis. ¿Tú crees que se puede ahorrar en tiempos de crisis? Wow, es retadora la pregunta, Eva. ¿Por qué? Porque siempre cuando hay crisis uno piensa nada más es precisamente eso, generar dinero para paliar de alguna forma esa crisis, ya sea pagando deudas, ya sea comprando algunas cosas que no son necesarias. Y definitivamente pensamos que eso va a estar así y nunca va a cambiar. Sí, como como decía Chespirito, que no cunda el pánico. Exacto. Pero normalmente nosotros, eso nos pasa, ¿verdad? Hay algunas cosas que debemos revisar, algunos factores que debemos revisar. Hay personas que somos más calmadas que otras. Por supuesto. Hay personas que con cualquier cosita, ¡wow!, se alarman. Entonces, pero hay que revisar qué pasa adentro. Fíjense que según los expertos, dicen que hay algunos factores que nos influyen. Uno de esos puede ser el miedo, otro la ansiedad, la preocupación. Y yo creo que uno de los factores importantes es la preocupación por no tener la provisión. Porque pensamos, como creemos que nosotros somos los proveedores, ¿verdad? Entonces el miedo, ay, no voy a tener. Y si pasa esto y no voy a tener. Y la otra es la falta de fe, especialmente para nosotros los cristianos. Hablando de un punto del primero que acabas de mencionar, dentro del curso Compass nos hablan de una experiencia que hubo, de un estudio que le hacían a los niños después de la guerra. Sí. Y cómo después de la guerra, por supuesto, los agarraron, los pusieron en un campo para proveerlos de los más necesarios. Y sobre todo ellos sentían en la noche que no podían descansar, que no podían conciliar el sueño, a pesar de que le estaban dando ya todo lo necesario para vivir. Es decir, vivían o vivieron desde muy temprana edad toda una crisis constante y pensaron siempre que el estilo de vida iba a ser así, que no iba a cambiar. Entonces, que ellos tomaron la decisión que en la noche, cuando se iban a acostar, le proveían un pedacito de pan. Un pan, sí. Y entonces, con ese pan que ellos tenían, cuando iban a dormir, pudieron finalmente descansar, porque se sintieron seguros de que el día siguiente iban a tener que comer. Que comer. Fíjate que qué lindo que trajiste ese ejemplo que nos ponen en el estudio bíblico de Compass, porque de verdad
Eso eran los niños, pero a los adultos nos pasa exactamente lo mismo. Yo me recuerdo que cuando me moví para la Florida y yo no estaba acostumbrada para los huracanes. Entonces, y cuando me moví para acá y cuando iban a mencionaron el huracán, Dios mío, yo compraba las cajas, pero cajas de latas, que de jotes, que de maíz, que de frijoles, que de todo. ¿Y qué pasaba? Nosotros no comemos comida de lata. Entonces pasaba el huracán. Y se quedaban con la Se quedaba todo almacenado ahí hasta el próximo huracán. El próximo huracán, voy a ver qué tengo. Todo se había vencido. Wow. Y me tocaba botarlo. Entonces, yo me pongo a preguntar ahora que estamos en esta crisis, ¿verdad? Porque la verdad que se ha hecho una crisis mundial que no la podemos, no la podemos, ¿cómo se llama? No podemos nosotros negarlo. Esto es una crisis mundial. Yo como uno vive aquí pensando que solo aquí, y empiezo a hablar con gente de los diferentes países donde tenemos el ministerio y todo el mundo está pasando lo mismo. La gente se ha vuelto a las tiendas a comprar, las ha dejado vacías de papel higiénico, de esto, de lo uno y lo otro. Yo ayer hasta recibí una foto donde estaba en un baño, estaba ahí almacenado todo, hasta el techo lleno de rollos de papel higiénico. Y entonces digo yo, ¿por qué? ¿Por qué crees que hacemos esto? ¿Por qué crees que en un momento como esto nos hemos vuelto locos? Sí, y esa crisis, bueno, una crisis similar, Venezuela la vivió y la sigue viviendo. Y es increíble cómo la gente hasta cierto punto se vuelve como egoísta y se sobresatura de cosas que realmente no van a necesitar. Por ejemplo, una familia de 4 personas se proveen para unas necesidades como para un año. O sea, y quitándole la posibilidad a otras personas que realmente sí lo necesitan. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué nos muestra eso del ser humano? Pues en principio miedo, segundo egoísmo, tercero falta de fe. Falta de fe, porque pensamos, wow, si yo no lo agarro ahora me va a faltar, a mí no me importa. Luciano, fíjate que como todo se mezcla, ¿verdad? Porque, no, esto para mí, para mi familia, y a mí no me importa lo demás. Mira lo que ha pasado aquí en Estados Unidos, estamos en Estados Unidos, ¿y qué es lo que estaba diciendo? Señores, no compren todas las máscaras para acá, eso lo necesita la gente de la salud, la gente que está enferma, pero no, a mí no me importa lo demás. No es que a veces consciente, yo creo que muchas veces se hace inconscientemente, pero es el miedo a lo que me vaya a pasar a mí y a los míos. Entonces creo que como estas situaciones como estas nos ayudan a, número uno, a ver dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Claro. ¿Dónde está nuestro corazón? Está bien que yo me prepare. Está bien que sigamos todas las reglas que está diciendo, o sea, siguiendo el gobierno, siguiendo las instrucciones, pero hasta dónde, eso es lo mismo como hasta dónde voy a ahorrar, ¿verdad? Porque hay gente que de ser una persona ahorrativa se convierte en una persona tacaña, en una persona avara. Sí, pero volviendo al tema, Eva, la crisis en sí siempre va a existir, de una u otra manera, ya sea personal o como estamos viviendo ahorita en un contexto mundial. La diferencia siempre va a ser cómo va a ser mi actitud ante la crisis. Eso es lo que hace la diferencia. Sí, cómo yo me preparo ante una crisis. O sea, lo estamos diciendo y de hecho en el curso tenemos un capítulo exclusivamente de lo que tiene que ver con la crisis. Exacto. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros durante una crisis? Una crisis puede ser una pérdida de empleo. Me quedé sin empleo, va a venir una crisis. Me viene una enfermedad, viene una crisis. Y se pueden juntar las tres. Falta de empleo, viene la enfermedad y hay una crisis mundial. ¿Qué voy a hacer? Ahí es donde está la clave. Veamos qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice: porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Fíjate qué lindo. Wow. ¿Qué nos dio el Señor a nosotros? Nos dio fortaleza, nos dio templanza y nos dio caridad.
son las cosas que se están perdiendo en este momento. Tú ves en las noticias, tú ves esa gente peleándose por agarrar el último de esto, lo último de lo otro, aunque tiene el carrito lleno ya, pero quiere uno más. Entonces, falta de caridad, lo que tú decías, ¿verdad? Para mí, entonces... Y de egoísmo también. Mucha gente ve eso como una oportunidad para enriquecerse, de llenarse de provisiones y después para especular y venderlas sobreprecio a las personas que realmente lo necesitan. El otro día pareció que dicen que esta semana, un bote de sanitizer que vale como $2, que estaban comprándolo en $60, $70. Pero sí. ¿Qué es esto? Entonces, yo lo que veo es que en estas situaciones es cuando nosotros, para empezar, a los que estamos evangelizando de una manera u otra, es nuestra oportunidad de evangelizar. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos actuar con templanza, con caridad y con fortaleza, estamos llevando a Cristo a todas esas personas que están alrededor de nosotros. Y definitivamente yo creo que las personas que vivimos en la fe sabemos que Dios no nos va a abandonar en ningún momento. En ningún momento. Que a pesar de lo que estemos pasando, en la situación en que estemos, si nos aferramos a Cristo, no nos abandona. Más bien todo lo contrario, todo se va dando de manera espléndida como es Él. Y fíjate que el otro día estaba leyendo algo de un sacerdote en Italia, que ahorita están ellos en cuarentena, ¿verdad? Sí. Y él lo que decía, algo muy lindo, y también otra persona, pues, habían varios comentarios ahí que decía que están aprovechando este momento de cuarentena para conocer la palabra de Dios, para hacer todas esas cosas. Yo los libros que tengo, le decía yo ahí, tengo 6 libros que quiero leer y no he encontrado todavía, esa va a ser mi oportunidad. Pero, o sea, verle el lado positivo. A veces es bueno hacer una pausa. Y entonces, veámoslo en el lado económico. Vamos a ver en el lado económico cómo estamos viviendo nosotros la crisis financieramente. Yo te puedo garantizar que muchas, pero un 90% de las personas que están ahí locos agarrando de todo, están a puro tarjetazo. Endeudándose, totalmente. A pura tarjeta. ¿Por qué? Porque como no tenemos ahorro de previsión para las crisis, entonces llega una crisis y lo que sale es la tarjeta. Es la tarjeta. Y ya después veo cómo la pago, ¿verdad? Y después muchas cosas que compraron en la tarjeta los van a botar. Porque si está bien si dijeran, bueno, cuando termine, y aprovecho para darles una recomendación, cuando termine la crisis, porque ¿verdad? Va a terminar. Porque va a terminar, eso póngale, esté seguro que va a terminar. Claro que sí. ¿Okay? Cuando termine, por favor, revise todo lo que ha comprado y lo que usted no va a usar en las próximas semanas o 2 semanas, llévelo a su iglesia local, llévelo a una comunidad de pobres, a una comunidad de ancianos, a donde lo vayan a utilizar. No se quede con eso, porque eso es lo que la mayoría hacemos. Exacto. Bueno, la posibilidad que hay, por lo menos en este país, es que si tú guardas el recibito en determinado tiempo lo puedes regresar y te devuelven el dinero. También, eso es una ventaja. Aquí es una ventaja. En nuestros países no necesariamente funciona de esa manera. Entonces, si usted no tiene la oportunidad de regresarlo, bueno, qué mejor. Si nunca ha donado a los pobres, tómelo. Mire, San Vicente de Paúl está en todos lados. En todo país, en toda ciudad, hay un lugar donde se pueda ir a ayudarle a los pobres. Sin duda, y yo creo que es una de las mejores lecciones que podemos aprender a partir de toda esta crisis. Y eso va a sobreabundar en beneficio para la persona que done. O sea, dice el Señor que por muy poco que des, pero que lo des con alegría, ¿no? No con sacrificio. No con dolor, o sea, con dolor tal bueno tal vez, pero no con refunfuñando, sí, que me va a doler dar lo que mejor lo usar en otro lado. No, así no le sirve. Tiene que dar con alegría definitivamente, y eso va a sobreabundar en bendiciones, definitivamente en gracia, que sí. Sí, y en salud. Eso, póngale es una promesa. Es una promesa, esa es una promesa, y nosotros tenemos que aferrar a las promesas. Como este versículo que acabamos de leer, el Señor nos dio fortaleza. Ahorita, señores, miren, hay yo creo que algunos consejitos que tomar en cuenta ahorita en este momento. Muy importante, mantener la calma.
por Dios, mantenga la calma. Si nosotros no es que nosotros no vamos a hacer nada, no nos va a importar, no. Mantener la calma es una cosa y no seguir las indicaciones es otra. Hay que seguir las indicaciones, mantener la calma, mantenerse informado, pero de buena fuente. Anoche estaba leyendo que hay por ahí, por las redes sociales, ¿cómo se llama? El gobernador de Nueva York estaba pidiéndoles, por favor, a la gente que está poniendo tanta mentira en las redes sociales, creando el pánico más en la gente. Así es que tenemos que tener cuidado con eso, manténganse informados, seguir las instrucciones. Y algo de que tú decías de mantener la calma, una de las mejores formas de mantener la calma es haciendo oración. Sí. Cuando tú entras en esa intimidad personal con Dios, definitivamente vas a tener calma. Definitivamente, porque en ese momentito tú te desconectas, ¿verdad? Y te logras con la paz interior, porque te desconectas del mundo afuera. Fíjate que para cerrar este segmento vamos a darles un par de consejitos. Haga una lista de las cosas que su familia necesita. Volvemos, lo que necesito o lo quiero. Evite el comprar alimentos y artículos que su familia no come ni utiliza. Y para terminar, evite comprar con exageración. Seguiremos hablando de este tema muy interesante desde los estudios de María Visión en la parroquia San Juan Bosco de Miami. Les habló su servidora Eva Córdoba.